la memoria RAM. Vamos a hablar entonces, amigos, en este apartado especial de algo muy importante en los computadores que es la memoria RAM. Aquí en la imagen podemos ver una memoria RAM como son hoy en día la gran mayoría. Esta es una imagen de una RAM moderna. Vamos a encontrar cuando nosotros destapemos un computador, de hecho, diferentes formatos de memoria RAM. Van a ser un poco diferentes, pero esta es una memoria normal que nosotros vamos a encontrar. Bueno, vamos a hablar un poco de la definición. La memoria RAM viene de una sigla del inglés que significa Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es un componente el cual forma parte del ecosistema del hardware, pasado y presente y quizás en el futuro, obviamente. Desde hace mucho tiempo, desde los orígenes del manejo de los computadores, se está manejando este concepto de la memoria RAM y pues hasta donde hoy se tiene conocimiento, pues todavía no hay opciones de que esto vaya a desaparecer. Ahora vamos a ver por qué. Tiene como mayor finalidad crear un puente entre el sistema operativo, el software, el procesador y otros dispositivos para que estos intercambien información entre ellos. Esa es la finalidad más importante de una memoria RAM, el intercambio de información. Y la caracteriza porque la memoria RAM es muy rápida. Ese es el objetivo de la memoria RAM, almacenarme temporalmente información en memoria para poder el computador en cualquier momento acceder rápidamente a esa memoria. Tan sencillo como cuando usted está en Word y llega y copia un texto para después pegarlo en otro lado. Ese texto que usted le da a copiar queda almacenado en esta memoria, en la memoria RAM. Cuando usted le da a pegar, Word saca de la memoria RAM esa información y se la pone donde usted la está colocando. Y dése cuenta, cuando usted le dice pegar, aparece inmediatamente la información porque el acceso es inmediato. Básicamente es la memoria principal del sistema, de cualquier sistema de computación, y como tal dispone de una gran velocidad de lectura y escritura, lo que yo acabo de decir. Lectura cuando usted está grabando en memoria, cuando usted le dice copiar, y escritura cuando usted le da a copiar, escritura, y cuando es lectura es porque usted está leyendo la información que hay en esa RAM. Cuando usted está pegando, usted está leyendo la RAM y dejando el dato o la información donde usted lo necesita. Dice, ya que se comunica con casi todas las partes de un computador actual, pero al mismo tiempo sigue estando por detrás en importancia de la memoria caché de la CPU. Más adelante vamos a hablar de esto de la memoria caché y de esto acá de la CPU. Y en parte en consonancia con otro tipo de memoria como la memoria ROM. Para no quedar un poco como de pronto si no conocemos los conceptos, una memoria caché es una memoria temporal que es más rápida, inclusive que la memoria RAM y la utiliza el procesador para acceder inmediatamente a las instrucciones que hay ahí. La CPU es el procesador, es el que hace que el computador funcione, es el cerebro del computador. Entonces, por eso dice aquí, y en parte en consonancia con otro tipo de memoria como la ROM, que es una memoria de solo lectura, no de escritura. Es decir, podemos leer lo que hay ahí, pero no podemos modificar lo que hay en una memoria ROM, aunque en algunas excepciones sí se puede hacer bajo un concepto que se llaman las memorias EPROM. Bueno, amigos, seguimos entonces. Sigamos con el tema de la definición. Dice, es un tipo de memoria volátil, lo que significa que los datos que almacena se mantendrán en ella mientras tenga la energía suficiente para funcionar correctamente. Y ahí viene el concepto. La memoria RAM es una memoria volátil. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando en cualquier documento, debemos estar grabando constantemente, porque si no grabamos se pierde la información. Cuando perdemos esa información es porque la deducción es muy obvia. Esa información estaba en la memoria RAM, es un almacenamiento temporal, pero es volátil. Volátil depende del fluido eléctrico. Y cuando el fluido eléctrico desaparece, pues simplemente lo que tenemos en la memoria desaparece también, se borra. Esta imagen que tenemos aquí es un ejemplo de otro tipo de memoria típico, en donde están los conectores. Esto que tenemos aquí es donde se conecta a la board. Aquí están los chips como tal de memoria donde se almacena la información. Y esta placa verde, pues obviamente es el sostén por donde se transfiere toda la información. Aquí en la definición tenemos básicamente la memoria del computador está conformada por dos partes.
la memoria primaria y la memoria secundaria. La memoria primaria es la memoria inicial que un computador necesita y está dividida en dos. Estamos hablando de la memoria RAM y después vamos a hablar de la memoria ROM. Ok, esas dos son la memoria primaria. Y se les conoce como memorias secundarias los dispositivos de almacenamiento de información. Por eso aquí tenemos los disquetes, que lo coloco porque no es que se usen hoy en día, pero tampoco es que hayan desaparecido. Por ahí todavía se ven cositas con los disquetes, por eso no los he borrado. Pero son entonces memorias secundarias. Tenemos el disco duro, la unidad de CD, la unidad de DVD, el pendrive, entre de repente otros, pero son los más importantes. Entonces recordar, hay dos tipos de memoria. Memoria primaria, RAM y ROM, y la secundaria por estos elementos que acabamos nosotros de nombrar acá. Bien, seguimos con el tema de la definición. El único impedimento bajo estas circunstancias para que no retenga los datos, es un reinicio del sistema, donde vaciará todo lo almacenado para dar comienzo al mismo proceso anterior de carga y descarga de datos una vez que la UEFI esté listo. Después vamos a hablar de este tema de la UEFI. Por el momento saber es eso, que todo lo que nosotros estemos trabajando lo almacena en la memoria RAM, pero cuando nosotros reiniciamos el sistema, pues va a vaciarse esa memoria. Por eso, inclusive se recomienda siempre estar grabando constantemente, porque si no lo hacemos, en cualquier momento el computador se puede reiniciar, se va la corriente. Usted puede decir, no, pero es que mi laptop tiene batería. Sí, puede ser, pero ¿y si se bloquea? Entonces, nunca se confíe de eso y siempre tratar de mantener todo grabadito. Ahora, este tipo de memoria, por sus cualidades y velocidad, es la que evita que la CPU tenga que ir a leer los datos directamente al disco duro o al disco SSD. Ahora aclaro acá. Sigue ocurriendo esto, pero en muchísima menor medida que en la actualidad, por lo que al poder acceder directamente a cualquiera de sus celdas de memoria en el mismo tiempo, sin importar la dirección de la misma, se ha terminado usando como un componente principal con el paso de las décadas. Entonces, ojo con esto. El objetivo de la memoria RAM es que la CPU pueda acceder en forma directa a la información. Sería muy maluco tener que siempre el procesador, la CPU, acceder a los datos del disco duro, ¿ok? Porque si fuera así, el acceso a los datos sería lento, sería demorado y haría que nuestro computador fuese muy lento. La memoria RAM va a guardar esa información que el computador, que la CPU necesita en forma inmediata para que pueda acceder en forma inmediata a la información. Cosa que si lo tuviera en un disco duro, así fuera un SSD, pues de todas maneras se va a demorar un poco más. Bien, vamos a empezar a hablar aquí de un concepto que se llama las RAM Single Rank o Dual Rank. Es un concepto que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Primero, la memoria RAM es solo uno de los muchos tipos de memoria de acceso aleatorio que hay en estos momentos. En cuanto al electrónico, es un circuito integrado que va soldado a un circuito impreso independiente, donde al mismo tiempo se le suelda los chips que van a dar vida a su nomenclatura. Entonces, básicamente aquí nos queda claro nuevamente qué es el tipo de memoria y que es una memoria de acceso aleatorio. Bien, amigos, entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Estos chips pueden ir soldados por una cara o por las dos, donde en el primer caso se le llama single rank, es decir, cuando los chips van soldados por una cara, entonces a esos chips se le llaman el single rank. Y en el segundo caso, ok, donde van soldados por las dos caras, entonces es que se le conoce como dual rank. Esto es muy común entre los fabricantes, ya que cuando necesitan crear módulos de mayor capacidad, optan por duplicar el número de chips añadiéndolos a cada lado del circuito. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre los chips dual rank y single rank. Hasta aquí vamos a dejar esta lección y en la siguiente lección continuamos con este mismo tema.